Cuando uno vive conectado con quien es, con esa misión que ha venido a desarrollar en esta existencia, realmente la proyecta a la sociedad y a los demás y a las personas que tiene a su alrededor con una alegría y con una energía únicas. En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Puede que encontrar el sentido a la propia existencia sea el reto más grande y fundamental que tenemos todos. Esa respuesta orienta nuestra brújula vital, motiva en el camino, dota de significado y de valor. De todo esto hablaremos hoy con María de León. Fue pionera en la influencia digital y ha construido una marca personal referente de estilo de vida, moda, viajes y bienestar. Es escritora, columnista, conferenciante y lleva a cabo proyectos para el bienestar integral y la humanización de la empresa y de la sociedad. Ha publicado Vestir con estilo y acaba de lanzar su obra Vivir con sentido, donde reflexiona sobre cómo alcanzar una existencia más plena y significativa. Bienvenida, María, al podcast de Bienestar. ¿Qué tal, chicas? Qué ilusión estar aquí con vosotras. Estamos felices de tenerte. María ya ha estado acompañándonos en el camino otras veces, la última con una serie de columnas en el periódico y en ABC Bienestar. Y después de esas columnas sabíamos que venía este libro, así que teníamos muchas ganas de poder compartirlo y también con nuestra audiencia en este podcast. De vestir con estilo a vivir con sentido hay un cambio que probablemente creemos que obedece a un cambio vital, ¿no? A una mirada más profunda, tal vez, sobre la vida. ¿Cómo ha sido este proceso para ti, este paso de la moda y de la imagen hacia algo súper profundo y ambicioso también? Pues sí, separan 13 años de un libro y de otro y ha sido un camino pues de mucha búsqueda, de todo aquello que me pudiera ir aportando paz y aportando información para poder responder a preguntas esenciales de la existencia que me iba planteando por las diferentes circunstancias que me ha tocado vivir en mi vida personal. Y la verdad que ha sido apasionante también, porque esa inquietud la he colmado con mi dimensión espiritual por un lado y también con el aprendizaje. Entonces encontré un camino de formaciones humanistas, también de yoga, hice máster de humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, formación en coaching, también como instructora de yoga, y todo esto fue esa inquietud que tenía por ir descubriendo más información sobre el misterio que es la vida, el misterio que somos, y me ha ayudado también a poder ir descubriendo quién soy, ¿no? Poquito a poquito. Pero esto es un camino que no tiene fin. Al final, toda la vida es lo que nos lleva a ir descubriéndonos, ¿no? Y la verdad que me motiva a seguir en ese camino. Y este libro ha sido como un parón para hacer síntesis y para compartir con los demás todos los aprendizajes que he ido atesorando, porque decía, oye, si me quedo esto solo para mí, me parece hasta egoísta. Así que me siento orgullosa por tener aquí la obra y que si le puede ayudar a personas que están en un momento de cambio, de búsqueda, pues para mí es la mejor recompensa. De todos esos cambios, de todos esos aprendizajes que te has encontrado y que has buscado a lo largo de ese camino, ¿cuáles dirías que han sido los más reveladores, ¿no? Porque algunas veces nos parece que algo ha encendido como una llama que hace que todo fluya, ¿no? Que todo cobre sentido, que todo empiece. Entonces, no sé si en tu caso hay algo concreto que digas, a partir de aquí descubrí, tengo que seguir buscando. Bueno, es una difícil pregunta porque es verdad que hay muchas cosas que me han aportado mucha luz. Por ejemplo, en el máster he tenido profesores fantásticos. Cada uno pues, nos impartió una asignatura que ha sido reveladora. Pero hay un filósofo que es el profesor don Alfonso López Quintas, que tiene ahora 96 años y justo en nuestra promoción del máster fue la última promoción que él impartió clases a nivel presencial. Y ahí me di cuenta de cómo una persona cuando vive conectado con su vocación no encuentra obstáculos en su vida. Sí los encuentra, pero lo supera con facilidad, porque cuando uno vive conectado con quien es, con esa misión que ha venido a desarrollar en esta existencia, realmente la proyecta
a la sociedad y a los demás y a las personas que tiene a su alrededor con una alegría y con una energía únicas. Y eso para mí fue importante, ¿no? Ver al profesor con su edad que no le costaba venir a clase y cuando nos contaba pues todo lo que se revela detrás de la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo, verle emocionado era como una gran inspiración, ¿no? Decir, mira, vemos en primera persona a alguien que está conectado con esa vocación. Y para mí eso es importante, ¿no? Esos maestros que he tenido y que me han ayudado también como referencias en mi vida. Y bueno, pues eso te diría un ejemplo. Hay muchos. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando a Santa Teresa de Jesús en la Universidad de la Mística de Ávila y son muchas cosas reveladoras también. Una mujer que fue a contracorriente y que nos dejó un legado maravilloso más allá de la visión religiosa, ¿no? Un camino de perfección, de cómo podemos ser mejores personas cada día y muchos a través de la oración contemplativa, de poder buscar esos momentos de recogimiento que nos haga conectar con nosotros, con nuestro interior y también con aquello que nos trasciende, ¿no? Y bueno, pues un camino que nos lleva hacia algo que es maravilloso y que muchas veces se nos olvida y es el amor. Y la verdad que si tuviéramos más presente ese camino, no ocurrirían tantos enfrentamientos y guerras que tenemos hoy en día. Pero bueno, eso es la realidad del ser humano, ¿no? Somos una dualidad de luces y de sombras y yo creo que aquí lo más importante es poder descubrir aquello que nos ayuda a vivir con más conciencia, porque si vives desde la ignorancia no te das cuenta cómo puedes tú ir mejorando, ¿no? Porque todos somos humanos y tenemos esos momentos de oscuridad y de flaqueza. Y cuando detectamos cómo podemos ir encaminándonos hacia ese camino del amor, pues yo creo que se hace el camino más fácil, ¿no? Y bueno, pues... Tú en este libro, Vivir con Sentido, justamente hablas de encontrar ese sentido, ese propósito, esa vocación, has dicho ahora, ese faro un poco que te guíe en el camino. Fíjate que cuando lo leía pensaba, bueno, sabemos todos que encontrando ese sentido es más fácil atravesar las dificultades, pero estamos en un mundo de muchos impactos, de consumismo, de entretenimiento permanente, ¿no? De todo muy rápido. Me da la sensación de que lo más difícil finalmente es decir que no a ciertas cosas, no elegir, ¿no? No sé cómo lo viviste tú, de decir, esto no es para mí, esto sí es para mí. Bueno, pues eso es un aprendizaje y un descubrimiento. Yo creo que es cierto que vivimos en ese momento, ¿no? de visión consumista y sobre todo de quedarnos en la superficie. Y esto en las redes sociales pasa mucho y por eso abogaba por ir un camino más allá. Y yo creo que toda persona, a lo largo de su existencia, hay un momento en el que toca fondo. Y es ahí cuando despierta, ¿no? Digamos, a un nivel de conciencia que le permite poder descubrir esos contenidos valiosos y esta información valiosa y a darle otro enfoque a la vida, ¿no? Vivir en la superficie, al final lo que ocurre es que nunca es suficiente. Es un pozo sin fondo. Y esto pues pasa, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que esos son momentos de felicidad efímera, que nos las da el placer, pues por supuesto que de disfrute de las cosas, que siempre está muy bien, ¿no? Pero por eso a mí me gusta diferenciar entre la felicidad y la plenitud, porque la plenitud es más duradera, da más paz, te da una tranquilidad y sobre todo un gozo de saber que estás viviendo alineado con quien tú eres y con tus valores y con todo aquello que te ayude a poder sacar tu mejor versión y poner en práctica esas facultades que nos han sido dotadas a los seres humanos y que nos diferencian de los animales, esa libertad de elegir lo que a uno le lleva hacia el bien, ¿no? También a esa renuncia de cosas que a lo mejor no nos llevan por tan buen camino, pero que luego nos dan mucha satisfacción. La voluntad de querer el poder mejorar como personas y poder dar lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y todo esto es lo que realmente te da una satisfacción más duradera, ¿no? Que esa felicidad que produce pues tomarte un plato buenísimo, que es fantástico, ¿no? Porque no podemos renunciar tampoco a esos placeres, porque ahí están.
Pero si nos anclamos a ese placer solo, al final acabamos quedándonos vacíos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que abogo por compartir en este libro, esos caminos que nos ayudan a esa plenitud más duradera. Hay una dificultad que se tiene normalmente cuando intentas buscar un sentido, un propósito en la vida, una vocación, y es esto de dejarte llevar, ¿no? Vivir en piloto automático y bueno, casi como en la rueda de hámster, y decir, bueno, pues sigo y sigo y sigo y sigo. Y llega un momento en el que no sabes a dónde vas, ¿no? ¿Qué señales tú crees que podías mostrar para que las personas que nos escuchen digan, oye, que es que no estás haciendo lo que tú quieres, no estás viviendo con sentido, ¿no? ¿Qué sentiste tú para decir, esto no es lo que yo quiero? Pues que no me llenaba lo que hacía. O sea, que sentía una especie de insatisfacción y no entendía de dónde salía. Y al final es por eso, ¿no? De no tomarte ese tiempo de reflexión de quién eres y hacia dónde vas. Y qué eres capaz tú de hacer, porque cada persona es única e irreemplazable, ¿no? Y al final cada uno tiene unos talentos determinados, unas pasiones determinadas, que es lo que define nuestro objetivo y nuestra misión en esta vida. Y yo creo que por eso es importante el parar para poder descubrirla. Porque cuando uno vive conectado desde yo, ese yo esencial, que lo diferencio del yo social, que muchas veces, y con las redes sociales pasa, ¿no? Que nos mostramos a los demás de una manera, de cara al público, pues con unos escudos para poder salir a ese ring de la vida, para protegernos. ¿Por qué? Pues porque al final vivimos con miedo, ¿no? Y miedo a abrirnos y al final lo digo, que cuando uno vive desde el amor, lo contrario al amor no es tanto el odio, sino el miedo. El miedo, y por eso nos ponemos tantos escudos, ¿no? Para protegernos, porque vemos al otro como un enemigo. Y en el libro hablo también de la importancia de la mirada profunda, porque vemos al otro en su totalidad, no solo en su dimensión superficial. Le vemos como un igual, ¿no? En la dimensión esencial. Todos somos iguales y tenemos esa misma dignidad. Entonces, cuando uno siente esa insatisfacción es porque algo pasa. Y entonces ahí es cuando digo que tocamos fondo y tratamos de buscar esos caminos, pero nos sentimos perdidos porque pues es un momento que dices, ¿a quién miro? ¿A qué referentes? ¿A qué referencias? Y yo creo que ahí es muy bueno tener esa brújula de bueno, pues referentes que sean personas que nos vayan marcando ese camino, porque nos den esa confianza, ¿no? De ese camino que nos marca hacia esa plenitud. Tú has hecho 2 caminos en paralelo, que ambos creo que hay que ser muy valiente para asumirlos hoy en día, porque no son los más populares, que son el del aprendizaje y la educación, por un lado, que se tiende en la sociedad a valorar poco. Y por otro, el de la espiritualidad. Vamos a entrar un poco en los dos. El de la espiritualidad y la religión. Y yo te lo he dicho fuera y te lo digo, es muy valiente plantearte a cara descubierta y decir, esto es lo que creo, esto es lo que soy y estos son mis valores, ¿no? ¿Cómo lo vives? Pues mira, yo tengo una educación católica, pero a medida que he ido evolucionando como persona y también formándome, viajando y formándome no solo, formándome desde una visión abierta, porque también me formé como instructora de yoga, hice 100 horas de filosofía de yoga, y esto también me abrió mucho la mente, incluso también ahora con lo de Santa Teresa, no quedarme anclado a una idea de lo divino, ¿no? Como digo, tengo esa educación católica, pero el evolucionar en ese camino de formación me ha hecho abrir la mente a otras creencias, digamos, a otras visiones que las personas tienen, a otras maneras de vivir su espiritualidad. Y yo siempre pienso que la religión va muy relacionada con la cultura. Y claro, depende de la familia que hayas nacido, del entorno, del país. Cada uno marca ese camino espiritual. Y la mejor religión es la del amor, la que te ayuda a poder convertirte en una mejor persona. Y no me gusta quedarme anclado a una sola creencia de la visión divina de Dios. Aunque tenga la mía, entiendo cómo puede tener la otra persona siempre y cuando sea un camino que le ayude a
a aportar lo mejor de sí al mundo, ¿no? A sacar su mejor versión. Entonces, no hay una única, o sea, no me gusta situarme en un lugar donde tengo una verdad absoluta, ¿no? Y creo que ahí eso genera más discordia que unidad. Y por eso me encanta hablar desde un lenguaje universal, que lo pueden entender cualquier persona. Y creo que ese lenguaje universal más relacionado con los valores de la unidad, de la verdad, de la bondad, de la belleza. Y para mí es el camino que veo mejor a la hora también de escribir, porque no ha sido fácil, teniendo en cuenta esa trayectoria, esa biografía de mi vida, el poder hablarlo como para cualquier persona, ¿no? Que lea el libro y lo pueda entender y lo pueda acoger. Uh-huh. Y bueno, pues para mí ha sido un gran reto hacerlo. Igualmente te has vinculado y especialmente con especial interés en todo lo relacionado con el ámbito educativo, ¿no? Sí. A nivel de las siguientes generaciones, ¿no? Digamos que vienen nuevos retos para ellos en esta sociedad hiperconectada, con aún más estímulos que nosotros si cabe y con otros, no sé, cambios en el cerebro, ¿no? Que dicen muchas veces. ¿Cómo dirías que podríamos contribuir a que las nuevas generaciones les ayudemos a encontrar su camino, ¿no? Pues con una educación humanista. Ya lo decía Nuccia Ordine, la utilidad de lo inútil, ¿no? Yo creo que es fundamental que siga habiendo educaciones humanistas, filosóficas, que impulsen el pensamiento crítico de la persona, porque sin eso al final estamos abocados a poder sentir ese vacío, ¿no? Y es una pena que, bueno, la tecnología es muy importante porque nos hace la vida más fácil, pero si vivimos conectados con ella únicamente y nos olvidamos de nuestra dimensión divina, al final acabamos en ese precipicio en el que sentimos ese vacío existencial y bueno, la prueba está que esos suicidios, de hecho una llamada interior que tuve para poder impulsar este camino y escuchar a la sociedad que había una necesidad de decir, oye, pues esto está pasando, hay un hecho claro y es la cantidad de problemas psicológicos, suicidios y por qué está pasando esto, ¿no? Claramente falta ese fondo trascendente y como tú decías, Laura, pues parece que no está de moda, pero al final, aunque no esté de moda, esto no entiendes de moda en la parte humana, ¿no? Es lo que nos constituye como personas y es la dimensión espiritual es la que envuelve al resto. Y todos los seres humanos dentro de nosotros albergamos esos anhelos. Y tarde o temprano siempre afloran, ¿no? Y yo creo que ahora que estudio humanidades con 40 años, me hubiera encantado haber podido estudiarlo antes de o sea, como primera carrera, para estudiar como lo que es la asignatura de la vida, para luego ya poder encontrar ese camino de lo que me ayuda a ser más productiva, ¿no? Pero eso es más secundario. Creo que lo primero es la parte más humana y luego ya la parte más productiva. Uh-huh. En tu libro hablas mucho, y lo has hecho hace un momento, de los valores. Encontrar esos valores que te representan, creo que es un buen puente, ¿no? Para no hablar de creencias ni de cosas que nos pueden separar, como explicas en el libro, es identificar qué valores te representan. Tú los aplicas mucho en el día a día y cuando hablas, es que mis valores son... Vuelves a ellos, ¿no? Como un poco también como un recordatorio de dónde me tengo que posicionar en esta vida para sentirme plena. Y para mí misma también, porque soy humana, tengo mis puntos de flaqueza y soy imperfecta. Pero, como decía antes, siempre es bueno vivir desde la consciencia, ¿no? Vivir con consciencia, de tener esos referentes, ese GPS ahí, ese faro ahí, porque aunque algunos días tengas esos momentos de flaqueza, siempre sabes hacia dónde vas, ¿no? Tener ese... Pero yo tenía la duda, ¿cómo identificaste esos 4 valores que te representan tanto, ¿no? Y que tú sabes que son los tuyos? ¿Cómo podemos ayudar a la gente a decir, de todos los valores que hay, cómo encuentro esos que son los míos, ¿no? Pues los valores trascendentales, porque de esos emanan todos. Uh-huh. La unidad, uh-huh, al final es metafísica, están en una dimensión trascendente. Incluso para los que sean creyentes, los pueden relacionar con Dios. Dios como unidad, como verdad, como bondad, como belleza, como amor. Y por eso me gusta definir a Dios como amor, porque con esa palabra, o sea, al final cuando defines a Dios, al final lo acotas, ¿no? Esa dimensión
o digamos, esa realidad tan inalcanzable, cuando tratas de definirlo con palabras ya lo estás acotando, pero si hubiera palabras con las que tuviera que relacionarlo sería el amor, la plenitud, la presencia plena, y esos valores emanan de ahí, pero nombrados de esa manera pues son más entendibles para todo el público. La verdad, al final, es importante para vivir de manera auténtica. Y esa verdad es la verdad que te llevamos cada uno de nosotros mismos y la realidad, ¿no? De cómo entendemos la realidad. En la clase de gnoseología se hablaba que la verdad es la adecuación del intelecto a la realidad de las cosas. ¿Y qué pasa? Que por la mente pasan muchos juicios. Y al final esos prejuicios, esas creencias, al final tergiversan la realidad. Y es muy importante el poder estar abiertos a acoger esas perspectivas. La verdad es poliédrica, no es solo tu perspectiva, porque si no sería todo relativo. Entonces es muy importante tener en cuenta que la verdad son distintas perspectivas para poder unirlas y descubrir esa única realidad, ¿no? que es hacia la que llegamos. La verdad, la bondad y la belleza como resplandor de la verdad y del bien. Y no solo esa belleza de la apariencia, sino de lo que cada uno tenemos dentro. ¿Y cómo he llegado? Pues a través de las formaciones y de los estudios. Al final hay muchísimos valores, pero de todos ellos emanan de estos trascendentales, que son los que tengo como punto de referencia. No sé si te he contestado tu pregunta, pero... Has mencionado también en el arranque, bueno, pues el yoga, ¿no? El yoga para ti, o sea, muchas veces cuando hemos tenido posibilidad de hablar de ello, a menudo se relaciona pues con una parte muy física, ¿no? Muy relacionada con lo que hace en tu cuerpo, por así decir. Pero, claro, para ti tiene una dimensión espiritual, ¿no? Entonces nos gustaría que comentases un poco eso, porque cuando la gente se acerca al yoga normalmente es un poco para este tema de flexibilidad, movilidad, que está muy bien, ¿no? Pero esa parte espiritual no se menciona tanto. Claro, yo hablaría de 3 dimensiones, la física, la mental y la espiritual. El yoga también te ayuda a vivir en el momento presente, a vaciar tu mente de pensamientos para poder conectar con el ahora, que es la única real. Ni el pasado ni el futuro es real, ¿no? Lo tenemos en la mente y lo real está en el presente, y eso te ayuda mucho el yoga. En la dimensión espiritual, como digo, es esa dimensión que te ayuda a poder conectar con tu interior y con una realidad trascendente, una realidad que te trasciende. El yoga no es una religión, es una filosofía de vida y al final eso también tenemos que tenerlo claro. Es verdad que bebe mucho del hinduismo y ahí es donde crea conflicto con el católico más conservador por el tema del panteísmo y bueno, no me quiero meter ahí porque es una zona conflictiva, solo me quedo con lo bueno que aporta y con esa vía que te ayuda como a vivir el ahora, a conectar con el presente, a poder ayudar a descubrirte más, conocerte más, ese camino de autoconocimiento, que es el principio de la sabiduría del que hablaba Sócrates, conócete a ti mismo y bueno, y a ese bienestar que te aporta para que tú luego puedas tener la capacidad de dar lo mejor de ti a los demás, ¿no? Porque todo esto no es para sentirte solo bien tú contigo mismo, sino para que tú te sientas bien para poder aportar lo mejor de ti al mundo, ¿no? Y cuando uno no se siente bien, es imposible que pueda dar lo mejor de sí a otros, ¿no? Y esa es la dimensión en la que me quedo. No quiero hablar de temas de deidades porque, como digo, cada uno tiene sus formas, su cultura. Esto lo veo más desde la dimensión cultural del ser humano, como nombres y de forma y los dogmas. No me voy a meter ahí, sino me quedo en la parte más de lo que aporta de ese bienestar al ser humano y un camino para aportar lo mejor al mundo, ¿no? Y con eso es con lo que me quedo. María, empezaste ya hace tiempo vinculada a la moda, en el mundo de la moda, a trabajar. Hoy
unos años después y de toda esta formación después, ¿qué es para ti la auténtica elegancia y el estilo? Es el primer capítulo de mi libro. Pues hablo de la referencia que hacía Ortega y Gasset en el epílogo del libro de Julián Marías. La elegancia viene del término elegere, es saber elegir. Y Ortega lo relacionaba con saber elegir la mejor conducta, ¿no? Y ahí lo relacionaba con la ética. Yo creo que la elegancia va mucho más allá de la apariencia. Va relacionada con el comportamiento, en cómo tú tratas a los demás, en cómo, pues eso, cómo muestras, cómo eliges tu mejor conducta para sacar la mejor versión de ti mismo, lo cual se refleja también en el trato con los demás, en esa visión más compasiva con el otro, en esa... pues sí, comportamiento, ¿no? De ayudarte a sacar lo mejor de ti al otro. La elegancia es una unidad de esos conceptos, ¿no? De vestir, pero también de sentir y de darte al otro, de cómo te das al otro en tu vida. Y bueno, pues eso. Sí, además muchas veces lo has relacionado mucho, se ha relacionado mucho con la apariencia, y es que aquí das absolutamente en la clave, porque quizá tiene mucho que ver con lo que comentas en el libro, es una forma de estar en el mundo también, de entregarte a los demás, de dar a los demás. A veces miramos a una persona y decimos, qué elegante, y no sabes muy bien por qué es, porque no tiene nada que ver con lo que lleve puesto, con cómo haya peinado, cómo haya maquillado, sino con esa forma de estar en el mundo, ¿no? No sé si te fijas mucho en las personas, en su forma de estar en el mundo, si ha cambiado tu forma de ver la elegancia aquí y allí. Desde luego, con la mirada profunda, como digo, en ver al otro en su totalidad, sí. Y esa elegancia de la que hablo en el libro está relacionada con lo que decía antes de esa belleza, que es el resplandor de una persona auténtica, porque cuando una persona es auténtica brilla. Y al final no nos fijamos tanto en esa estética física, sino la del comportamiento, ¿no? Que es la importante. Esa relación con la armonía, que es la que te da paz. Una persona que está bien consigo misma proyecta armonía y proyecta paz. Y esto se refleja también en su manera de comportarse y de estar en el mundo y de ser, ¿no? De esa manera de ser. Las elecciones de vida también. Eso que camina hacia ser mejor persona, ¿no? Esa bondad que uno tiene intrínsecamente dentro, pero que muchas veces la obviamos por vivir en el nivel de la mente, de esos prejuicios que hablaba antes, de pues esas, digamos, miedos, comparativas, y de ver al otro como un obstáculo, como un enemigo, y en vez de verlo como ese igual, ¿no? Como una persona que lleva su cruz a cuestas, como llevamos todos. Y hay algo que a mí me ayuda mucho a la convivencia, y es no ver solo a la persona como lo que hace, sino como lo que es. Porque muchas veces nos quedamos con esta persona me ha hecho, y nos quedamos con ese nivel del hacer, y nos vamos un poquito más al fondo de ese nivel del ser, ¿no? Y de entender al otro. Y esto cuesta, ¿eh? Nos cuesta a todos y a mí también, pero es importante tener conciencia de ello, porque cuando alguien te responde mal, siempre, bueno, pues es bueno pensar desde qué necesidad o qué le estará pasando a esta persona para que haya actuado así conmigo, ¿no? O qué habré hecho, que en ese sentido también, que te ayuda a reflexionar qué podía hacer yo para hacerle sentir mal a esa persona, y eso te ayuda a reflexionar para ver cómo poder también corregir ese comportamiento, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Muchos lectores a lo mejor no lo saben, y oyentes tampoco, que tú para escribir te sueles retirar. Escribes mucho, pero te gusta retirarte, necesitas un poco de silencio y de soledad, cuestiones a las que la gente le tiene en general mucho miedo, ¿no? ¿Cómo has aprendido a llevarlo y por qué valoras tanto esos momentos de estar a solas con tus pensamientos? Dice Javier Meloni que el ruido, que el silencio es la ausencia no de ruido, sino de ego. Cuando estoy en lugares de silencio y cuando me retiro de todo, vivimos en un mundo con mucho estímulo.
sobre todo nosotros que vivimos una profesión en la que es maravillosa porque tenemos mucha información de muchas cosas y hay veces que te embota la cabeza. Yo no sé si os pasa a vosotros de nuevas cosas que van saliendo, experiencias, vivencias, productos, servicios. Y yo hay momentos que digo, no me cabe más información. No. Entonces, tiendo a ir hacia la simplicidad. Una simplicidad reveladora, porque ahí es donde se revela lo esencial. Cuesta mucho desmarcarse de esa infoxicación y la única manera que he visto para mí es salir de mi realidad para meterme en otra donde no voy a nada, no tengo el compromiso de ir a ninguna presentación y entonces vivo solo para poder desarrollar lo básico. Y yo creo que cuando una persona de hecho toca fondo y está extasiado con tanto, hay que volver a lo esencial, ¿no? Aquello que te ayuda a conectar con tu centro y a sentirte digamos, en lo esencial de la vida, ¿no? A poder disfrutar de lo básico, y hay muchas veces que eso nos lo perdemos por tantas cosas, ¿no? que nos entran en nuestra vida, y a mí me ayuda a salir de mi realidad, irme a otra realidad y también poner la mirada en las necesidades de los demás y no tanto en las mías. Y eso, salir fuera, me ayuda a poder sentir esa paz y esa tranquilidad y poder recargarme de energía para poder volver a mi realidad con una mayor energía y poder adquirir más información. En el libro también hablo de una técnica de respiración que también hablaba Meloni, que es uno de mis grandes referentes, en los 4 tiempos, en la que inhalas todo lo que la vida te da, lo vas inhalando, lo retienes, hay esa retención, por eso es en 4 tiempos, y luego tienes que vaciarte, dejar salir para poder volver a dejar entrar. Si no dejamos salir todo lo que tenemos dentro y nos retenemos en ese vacío, es imposible dejar entrar todo lo nuevo, ¿no? Todo, dejar salir lo que ya, ese dióxido de carbono y metafóricamente eso que no nos sirve para nada, que nos resta al final concentración, nos resta energía. Hay que saber darle expulsión, ¿no? Expulsarlo. Y luego retenernos en ese 4 tiempo en el vacío para poder dejar entrar lo nuevo. Y eso me ayuda pues salir fuera. Y este libro no podría haber sido posible si no hubiera ido esos momentos a Irlanda, esos momentos en Vejer de la Frontera, que estaba conmigo misma y he podido hacer una síntesis, porque eso es otro, ha sido un gran desafío, el poder hacer síntesis de todo la información valiosa que he ido adquiriendo en mis formaciones, porque en mi cabeza ha habido un momento que estallaba, ¿no? De cantidad de información, además de materias súper trascendentes, que no es nada fácil resumirlas en un lenguaje que sea fácil y entendible para todo el público, no solo los que están en el camino de la formación, en el camino académico. Hay una palabra que es muy importante para ti, así lo hemos podido ver en el libro, que es el respeto, ¿no? El respeto, que tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? A veces nos centramos en hablar, en escucharnos a nosotros mismos, sin entender, sin respetar, sin comprender, ¿no? ¿Qué es para ti el respeto? ¿De qué manera lo valoras? El respeto es entender... A ver, ¿cómo te diría? Es entender al otro en su realidad, es ponerte en el lugar del otro, es sentir el corazón del otro, ¿no? El que te late y el que también te grita, te dice a gritos que tiene una necesidad. Y esto... al final ayuda, ¿no? a poder entender al otro mejor y el no juzgarle tanto, ¿no? en por qué actúa de una manera o de otra. Y respetar que cada persona tiene su camino de evolución, y por eso pienso que es muy importante en nuestra misión poder ayudar a los otros también a florecer. No solo buscar tu florecimiento personal, sino en las personas que te ha tocado a lo largo del camino. Mira, vosotros, a través de vuestro periodismo valioso,
hacéis mucho bien, porque quien os lee también puede tener información privilegiada que le ayude al otro a tomar conciencia de lo que de verdad importa y a florecer. Y esto es importante, ¿no? El que podamos, a través de cada uno, su conocimiento y su experiencia, aportar al otro para respetarle en sus tiempos también, porque no todos tienen los mismos tiempos que nosotros, ¿no? Y cada uno está preparado para acoger una información o un camino en un momento determinado de la vida. Y generalmente suele ser cuando uno toca fondo, cuando uno al final no pierde ese sentido. Y a mí me ha pasado, ¿no? En momentos donde tienes tanto sufrimiento encima, me gusta diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor es inherente al ser humano y no podemos hacer nada para evitarlo, hay que acogerlo. Y si lo rechazamos, esos momentos que la vida te trae, al final es lo que nos genera ese sufrimiento, ¿no? Es agarrar la vida como queremos, moldearla a nuestro antojo, y eso es lo que genera ese sufrimiento. Entonces, también aparte del respeto, hay que practicar esa humildad, ¿no? Yo no puedo definir y decidir cómo tiene que ser mi vida en un porcentaje, pero sí en otro grande, ¿no? En esa libertad interior de la que hablaba Viktor Frankl, de cómo tomas la decisión de la actitud a la que te enfrentas con lo que la vida te toca vivir, ¿no? Y esa es la que es de verdad esa responsabilidad nuestra, ese señorío del que hablaba Santa Teresa, esa libertad interior de tomar esas decisiones de lo que a ti te va a generar un bien, ¿no? No tanto ese placer, sino ese bien que sabes que a lo mejor implica renuncia, pero te va a llevar a ese camino de crecimiento y florecimiento para poder convertirte en esa mariposa a la que estás llamada a ser. No quedarnos solo en el capullo, ¿no? Sino acabar siendo esa mariposa, porque todo el mundo está destinado a ello, a convertirse en esa mariposa. Y bueno, pues eso, el respeto me he ido por los caminos de la... No, María, y has mencionado el tiempo. Te queríamos preguntar, ¿cómo llevas tú el paso del tiempo? Pues yo lo llevo bien. La verdad que no tengo problema. Estoy a punto de cumplir 45, miro atrás, me siento orgullosa del camino recorrido y de las cosas que no me han salido bien. También me siento orgullosa porque me han permitido crecer, me han permitido tomar los caminos que he tomado para poder descubrirme más como ser humano y descubrir un poquito más sobre el misterio que es la vida, y también entender que no podemos llegar a descubrir todo. Hay cosas que no se nos pueden revelar, por la experiencia sí, pero hay otras pues que no vamos a poder llegar a descubrir hasta que pasemos a otra dimensión, ¿no? Y bueno, pues me siento orgullosa en ese sentido, y creo que me queda, espero, un camino por recorrer, espero que muchos libros por escribir y mucho que compartir. Y bueno, pues con eso me quedo, ¿no? Con esa esperanza, y sobre todo que ahora que hablamos de las guerras, y no olvidarnos que en el mundo hay belleza. Belleza, por ejemplo, que te levantas por la mañana y solo contemplar una flor te hace darte cuenta, una flor o una canción o una obra de arte. Enfocar esa mirada en la belleza también te ayuda mucho a vivir con sentido y a poder sobrellevar esa tragedia que también trae consigo la vida, ¿no? Y es como... es terapéutico, es un bálsamo, y yo me quedo con eso, con esos también actos de amor y esa responsabilidad individual que debemos tener cada ser humano para dar lo mejor de nosotros a la vida cada día, y vivir ese presente sabiendo que estás haciendo do your best, haz lo mejor de ti en la situación que la vida te ha puesto por delante. Y creo que eso es una gran misión que tenemos cada uno, independientemente de si tiene más popularidad, menos popularidad, porque se habla mucho de los influencers, y la mejor influencer es más el referencer, ¿no? Del que hablábamos antes, que no es tanto el número de seguidores, sino cómo afectamos a la comunidad que nos ha tocado vivir cerca, tanto nuestros amigos, familia, vecinos, nuestra comunidad virtual. Cada uno tiene su comunidad, y yo creo que ese compromiso es importante.
Queríamos terminar abriendo el melón de ese que nos encanta, que es el de la felicidad, ¿no? Al final hemos tenido la suerte, Laura y yo, a lo largo de esta historia del podcast ABC del Bienestar, de explorar esta palabra precisamente, ¿no? Nos hemos dado cuenta que es muy recurrente en nuestros podcasts y queremos hablarla contigo, ¿no? Ver para ti qué es la felicidad, qué hace conectar con esa palabra. A mí la eudaimonía, que es la palabra de Aristóteles que representa el florecimiento personal, en saber que estás viviendo la vida que tú quieres y que va alineado con quien tú eres, porque eso de verdad es la plenitud verdadera. Aunque te encuentres obstáculos, lo que decía antes de mi profesor Alfonso López Quintas, encontrar a esa persona que se ha conectado con su vocación y al final pues se encontrará esos obstáculos en la vida, pero no son tan duros cuando uno vive de manera auténtica. Esa verdad de la que hablaba antes, ¿no? Vivir la vida que tú estás destinada a vivir y no la de una persona que es diferente a ti, porque tú eras, como decía antes, única e irrepetible y tienes una vida concreta para llevar a cabo y para definir tu propia biografía. Y esa plenitud, esa felicidad la encuentro ahí, en ser fiel a la persona que tú realmente eres. Difícil de resumir. Raquel ha tomado algunas notas para quedarnos con algunas ideas, pero bueno, ahí está el libro, Vivir con Sentido, y está también el podcast para volver a escucharlo, ¿no? Raquel, de todo lo que nos ha contado María... Tiene frases maravillosas, me quedo así con algunas perlas, ¿no? Propongo recorrer ese camino junto a María. Y bueno, pues nos habló que hay cosas que le aportaron mucha luz. Una de ellas precisamente es aquello con lo que casi hemos terminado, que es vivir conectado con la vocación y con la misión. Eso hace que proyectemos una energía única y que ayuda a superar todos los obstáculos. Para ella el camino que ha recorrido es un camino hacia el amor y hacia descubrir aquello que nos hace vivir con más conciencia. En el momento actual parece que nos quedamos con la superficie, así que nos propones que despertemos, ¿no? Y a veces hay que tocar fondo. No es que sea necesario, pero a veces sucede, ¿no? En cuanto a la felicidad, la conectas mucho más bien con la plenitud, con esa satisfacción duradera frente a esa que es puntual. En cuanto a qué observar cuando nos sentimos insatisfechos, nos propones, pregúntate por tus talentos, tus pasiones, párate para descubrirlos, porque lo contrario al amor es el miedo, así que quizá tienes que explorar un poco por ahí. Busquemos referentes, busquemos referencias, y en cuanto a los valores, a esa espiritualidad, apuestas por relacionar la religión con la cultura y que el amor, siempre presente el amor, esté ahí. Apuestemos por una educación humanista también que impulse ese pensamiento crítico que propones, porque piensas que a la sociedad le falta un fondo trascendente. En definitiva, vivir con conciencia, buscar nuestros faros, buscar la elegancia en nuestra conducta, en ser fieles a nosotros mismos y acabar con esto, con esta eudaimonía. ¿Es correcto? ¿Lo digo bien? Solo puedo decir wow. Bien. Qué maravilla. Eso es escuchar de manera atenta y con el corazón, Raquel. Espectacular. Nos lo pones fácil, María de León. Qué mona Muchísimas soy, gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima, Bienestarios. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Abecedario del Bienestar es un podcast realizado por Laura Pintos y Raquel Alcolea. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico, abc.es, y en las plataformas de audio. Gracias por escuchar.